Vamos ahora a iniciar uno de los temas fundamentales de lo que es el tratamiento eficiente, sus grandes líneas. Todo este trabajo empieza aproximadamente en 1997, cuando empezamos a buscar eficientizar nuestro trabajo en medicina y en salud. Y llegamos a la conclusión que para ser eficientes teníamos que tener al menos dos ejes de trabajo simultáneos. Uno, la integratividad. Dos, el holismo. Vamos a explicar bien eso para darnos a entender. En primer lugar, ¿qué es la integratividad? Es un enfoque de la medicina, es una forma de ver la medicina de amplio frente. Una de las tendencias más frecuentes que nosotros veíamos y aún vemos hoy día es que la mayor parte de las personas que trabajan en salud tienden a ser muy parcializados en su enfoque, un poco rígidos, y eso se ve tanto en el área de la medicina convencional como en el de la alternativa. Entonces, el ampliar y el empezar a estar al margen de lo parcial, donde yo puedo tomar recursos en favor de mi paciente, de mi consultante, del usuario, puedo tomar recursos de la medicina convencional o de alguna de la medicina alternativa en caso de ser necesario y útil. Por supuesto, esto se dice fácil y requiere un trabajo sistemático. Pero antes del trabajo sistemático requiere una disposición a ampliar mi mente y mis límites para poder realmente ser eficiente en mi trabajo y ofrecerle algo mucho mejor a mi consultante, al paciente, al usuario. Voy a poner un par de ejemplos. Me llega una persona, supongamos que yo fuera traumatólogo y yo la valoro, una lumbalgia, la trato y la respuesta es pobre, eso pasa a veces, a pesar del tratamiento bien hecho. Y valoramos con imágenes bien estructuradas, por ejemplo una resonancia magnética, su columna y vemos que las lesiones no son tan severas, que podría mejorar mucho con una cirugía, pero que las lesiones no son tan severas. Entonces me puedo plantear, bueno, como no hay una buena respuesta a los fármacos y a la fisiatría, yo le puedo proponer que haga un trabajo alternativo, como por ejemplo la quiropraxia. Muchísimas personas que tienen este tipo de problemas van al quiropráctico y terminan mejorando su calidad de vida y posponiendo o evitando la cirugía incluso. Eso es ser integrativo. No requiero que yo sea quiropráctico. Si lo soy, si me encanta, chévere, pero lo que requiero es que tenga una visión de amplio frente. Y lo mismo ocurre si yo soy quiropráctico con respecto al usar los recursos de la medicina convencional como una parte importante y hacer que mi trabajo funcione mejor, sea más eficiente. A veces, otro ejemplo es que nos centramos en la medicina convencional a veces muchísimo en los fármacos y nos olvidamos a otros recursos terapéuticos, qué sé yo, por hablar de algo, la hidroterapia, el masaje, la quiropraxia, la herbolaria o el uso de las plantas medicinales, olvidando de que muchos de los medicamentos de mucha potencia que son muy usados vienen de las plantas medicinales. Por ejemplo, la efedra es una planta que se ha usado en la India tradicionalmente para tratar el asma, y de ese saca una droga, la efedrina, que se usa para tratar el asma. Entonces, el estar demasiado rígido y demasiado sesgado en un solo aspecto impide que yo sea eficiente. La eficiencia requiere una ampliación de paradigmas, una visión de amplio frente, que es esta propuesta de la integratividad. Claro, hay algunos problemas por resolver siempre en todo, aquí también. Y uno de los problemas por resolver es qué tan eficaz es lo que yo estoy mandando. Fíjese que dije eficaz, no eficiente. Y es cierto,
por falta de interés y de recursos, muchos aspectos, mucho de la medicina alternativa no ha sido evaluado y solo se tiene la experiencia. Entonces, ahí hay la duda de la persona con mentalidad rígida que todo tiene que estar basado en evidencias para hacerlo, y creen muchos de estos colegas que sí hacen medicina basada en la evidencia, pero cuando los expertos en evidencia analizan su trabajo dicen, bueno, esta persona usa mucho la evidencia, el 30% de su trabajo está basado en evidencia, el 70% no, 70% es experiencia, creencia, lo que le enseñaron, lo que dice la tradición médica convencional. Entonces, sabiendo que ni siquiera en la medicina convencional hecha con la intención de que sea basada en evidencia, tiene un alto porcentaje de actos basados en la evidencia, porque no usamos métodos sistemáticos como, por ejemplo, la transdisciplina para obtener recursos de otros lados y tener un tratamiento de empleo frente más eficiente. ¿Por qué? Porque me puede resolver problemas, a veces mejor, a veces no, pero me puede resolver problemas a menores costos o con mejor satisfacción del usuario. Cuando vamos a evaluar eficiencia, es resultado, cierto, pero también es costos, es tiempo, es satisfacción del usuario. Es decir, esta es una evaluación más amplia que la habitual. El otro gran componente de lo que es de la medicina de la eficiencia, vista de un modo general, y el tratamiento eficiente, es el holismo. ¿Qué es el holismo? Es una filosofía desarrollada por James Moore en la década de los 30 del siglo pasado que genera nuevos paradigmas en torno a cómo ver la realidad. En este caso, nosotros aplicamos el holismo a nuestros consultantes. Es una forma de ver nuestros consultantes que lo vemos no solo como una maquinaria biológica, sino que además de verlos como una maquinaria biológica, sabemos que también tienen una mente que puede modificar y que modifica siempre los resultados de lo que yo haga. Si la persona aprecia mi trabajo, si me tiene cariño, el mismo tratamiento funciona mejor, pero si desconfía de mí, el mismo tratamiento funciona peor y podrían aparecer efectos secundarios que no debe uno esperar porque la persona está desconfiando. Eso se llama efecto nocebo. Hay efecto placebo, beneficios, y efecto nocebo, daños inducidos por la actitud mental del usuario, del consultante. Entonces, esa parte psicológica importante no solo se refiere a mi relación con el consultante, esa empatía que se genere, que es terapéutica, sino también a evaluar cómo mi consultante maneja sus actitudes y emociones. Es posible que aunque hayamos eliminado el Helicobacter pylori, la gastritis vuelva una y otra vez cada vez que suspende la medicación, sencillamente porque cuando profundizo de un modo holístico, encuentro que mi consultante se preocupa mucho, está lleno de temores. Y hasta que no aprenda con psicoterapia o con un reenfoque de su vida a usar los recursos que tiene para tener una visión más sabia de la vida, para encontrar muchas cosas fabulosas que tiene y ser menos temeroso frente al futuro o menos adolorido frente a lo que se perdió en el pasado. Entonces, todo ese proceso psicoterapéutico puede cambiar radicalmente y ahora sí va a responder al tratamiento de un modo permanente, porque la base de su mala respuesta era su estado emocional. El enfoque holístico no solo es ver la parte biológica, el cuerpo, la parte psicológica, con lo que acabamos de hablar, sino también incluso la parte espiritual. Se sabe que las personas que tienen una devoción espiritual en diversas religiones tienen una mejor respuesta a los tratamientos cuando están en situaciones extremas. Puede ser que la persona de mucha fe no sea mi consultante, sino su familia, y está orando por él. Y hay investigaciones que muestran que estas personas que tienen detrás un séquito de creyentes que oran en una creencia religiosa específica, se recuperan mejor y duran menos tiempo en el hospital.
Pero no solo eso, sino que incluso ese tipo de personas se enferma menos, con menos frecuencia, responde mejor a los tratamientos habituales, no solo en casos extremos. Entonces, la visión holística nos también derrumba las barreras y nos permite utilizar todos esos recursos en beneficio del consultante o paciente, usuario, como le digan ustedes. Entonces, estos dos grandes lineamientos fueron los primeros aspectos del trabajo hacia una medicina de la eficiencia y hacia un tratamiento eficiente. Con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos que profundizar más en el holismo porque nos faltaba algo muy importante. Lograr que el consultante se empoderara de su salud. Que dejara de ser pasivo en lo que es el tratamiento. La persona puede hacer los ejercicios que le mande, tomar la medicación que le mande o la terapia que yo le indique, pero si sigue comiendo mal, si sigue manejando mal sus emociones, si descansa inapropiadamente, si lleva una vida demasiado lenta, poltronada, sin movimiento, pues la respuesta al tratamiento no va a ser suficientemente buena. Si él está empoderado y sabe que la contribución más poderosa en algunos momentos es la suya, entonces va a poder ser más dirigente en todos estos aspectos para resultados de excelencia, para cambiar de la eficacia a la eficiencia. Y más adelante nos dimos cuenta que además de ese enfoque integrativo, de ese enfoque holístico y del empoderamiento del consultante, aún nos hacían falta agregarle a todo ese esquema para ser más eficientes nuevos conocimientos, nuevas prácticas, y es otro de los aspectos generales que hemos ido agregando a esto. 1, integratividad. 2, holismo. 3, empoderamiento consultante. Y 4, nuevos aportes. Uno de esos ejemplos de esos nuevos aportes es que hemos pasado de una medicina que usa una alimentación basada en nutrientes como parte de la terapéutica a una alimentación que no solo toma en cuenta los nutrientes, sino miles de fitoquímicos que hay en los alimentos que tienen que ver con la regulación de mi salud y sobre todo que lo fundamental es que la persona se alimente de acuerdo a su genética, de acuerdo a la genética nuestra como especie. Entonces, una alimentación de acuerdo a la genética nuestra como especie produce resultados excelentes. A esa alimentación se llama alimentación biocompatible y así hay otra serie de aportes como por ejemplo la psicología primordial, las terapias de alto impacto, que constituyen todo un globo de concepción y de prácticas que nos van llevando a la eficiencia. En el próximo video vamos a profundizar un poco más sobre esos nuevos aportes, especialmente usando un principio que se llama en medicina de la eficiencia, el principio de construcción, pero aplicándolo al tratamiento, y veremos, por ejemplo, cómo usar estos recursos dietoterapéuticos con gran poder para ayudar a tener resultados mejores en cuanto a lograr mejorar a la persona, en cuanto a bajar los costos, los efectos secundarios y aumentar la satisfacción del usuario. Bien, seguiremos en contacto, nos veremos en el próximo video. Bye.